Mis hermanos, es un privilegio, una alegría especial para mí poder llegar a sus hogares, poder reunirnos de alguna manera y compartir el estudio doctrinal de este jueves 3 de diciembre del 2020. Un jueves en el que continuamos estudiando el Adviento y esta lección de hoy es la tradición de Adviento. Nuestro texto bíblico es Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 42. Siempre espero que ustedes hagan la lectura, que la puedan hacer en familia de una manera creativa. Y el versículo que vamos a memorizar es el versículo 42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y yo me imagino que ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver este texto con la Navidad o qué tiene que ver con el Adviento? Pues yo he colocado este texto porque realmente quiero enfatizar que el Adviento es una tradición. El texto de Hechos capítulo 2 nos muestra una comunidad en la iglesia que nacía en aquella oportunidad. En los grupos se empezaban a formar grupos de cristianos y su práctica era perseverar en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. También se habla de la adoración, pero ellos no tenían corona de Adviento, ¿verdad? Entonces la corona de Adviento es una tradición que nace como algo ajeno a esta historia bíblica. El propósito de esta lección es fortalecer el concepto de la iglesia respecto del Adviento, entender el Adviento como el inicio del año litúrgico y camino hacia Navidad, y analizar el Adviento, como les decía, como una tradición de la iglesia y el anuncio de la buena noticia. Vamos a enfocar este jueves, mis hermanos, nuevamente el tema de Adviento, pero con el propósito de que entendamos que es realmente una tradición de la iglesia. ¿Y qué queremos decir al mencionarlo como una tradición? Una tradición es algo que nace de la costumbre, de la práctica de la gente. La gente, conforme practica algo, le va dando forma, lo va repitiendo y repitiendo hasta que se convierte en una tradición. Pero no hay una base bíblica específica. No hay un mandamiento en donde el Señor nos indique que hay que celebrar Adviento. Entonces, lo único que sí vale la pena enfatizar es que esta tradición es un recurso excelente utilizado por la iglesia para grabar, para que la gente recuerde un mensaje y eso les ayude a celebrar la Navidad con sentido. Cuando yo digo Navidad con sentido, me quiero decir que sea una Navidad con propósito, con un objetivo o con un provecho. No solamente las compras, las fiestas, la música, la comida y el desvelo, sino que además haya algo que deje ese tiempo de celebración en nuestros corazones. Aquí está la corona de Adviento, ¿verdad? Cuando hablamos de Adviento, inmediatamente viene a nuestra mente esta corona que lo representa muy bien. El Adviento se celebra alrededor de la corona de Adviento. Y esta tradición, ¿cómo se originó? Se cree que el origen es europeo y surgió porque en algún país de Europa acostumbraban gente no cristiana encender velas en el invierno para representar el fuego de algún dios. Y fíjense que ahí Dios está con minúscula, porque no es nuestro Dios, ¿verdad? Todopoderoso, sino que algún Dios de ellos, de sus creencias. Y de esa manera ellos querían que el invierno oscuro y frío trajera después, por obra de ese Dios, un tiempo de sol y calor. Pero fíjense que los primeros misioneros que salieron de Europa, ellos aprovecharon esa tradición para evangelizar a las personas. Aprovecharon ese encendido de velas para ir enseñándole a la gente la palabra de Dios. De manera que cada vez que encendían una vela,
compartían un relato bíblico. Preparaban a las personas para el mensaje especial. Y ese mensaje especial es el nacimiento de Jesús. Se utiliza, como dije, la corona de Adviento. Con el paso del tiempo, esta tradición fue tomando forma, y esa forma que es la corona, ¿verdad? La Iglesia Reformada, nosotros no acostumbramos incorporar al culto algo que no tenga una base, un sentido, ¿verdad? Mejor si es una base bíblica, pero si es una práctica de tradición, pues que tenga un propósito positivo para la iglesia, ¿verdad? Para la membresía. Entonces la iglesia lo fue incluyendo en la liturgia del culto, ¿verdad? ¿Qué queremos decir cuando decimos liturgia? Es ese proceso de preparación del culto. Cuando nosotros buscamos los himnos, las lecturas, y vamos encadenando todos esos elementos para hacer un culto inteligente delante de Dios, ¿verdad? Con inteligencia, adorarle con inteligencia, con propósito. Y entonces, como parte de ese proceso de adoración, se incluyó la corona de Adviento. Ya no fueron nada más encender velas para algún Dios, sino que ahora es una corona de Adviento. Y fíjense que la corona de Adviento es prácticamente un círculo, ¿verdad? Que representa la eternidad de Dios. Ese círculo está hecho de follaje verde que simboliza esperanza. Alrededor de ese círculo se ponen 4 velas, que son 3 moradas y una rosa, que se van encendiendo consecutivamente. Y así nos demuestran cómo las tinieblas se van desvaneciendo, ¿verdad? Y conforme conocemos el mensaje del Señor. Fíjense que al encender una vela hay un poquito de luz, 2 velas hacen más, 3, 4. Y aquí con nosotros lo comparamos con el conocimiento del mensaje, conocemos un texto, recibimos un poquitito de luz, pero conforme vamos oyendo los otros textos nos va iluminando. Y en el centro una vela blanca que nos recuerda la pureza y santidad de Jesús que nació en Belén. La luz de todas esas velas encendidas representan a Jesús, que es la luz del mundo. En algunos grupos, pues en algunas iglesias utilizan varias velas de distinto color. Una morada, una amarilla, una verde, una rosa y una roja, que también tienen un significado en ese orden, ¿verdad? Representan arrepentimiento, fe, esperanza, alegría y el amor de Dios. Otros utilizan 4 velas rojas que enfocan directamente el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, ese amor incomparable de Dios para que por esa sangre derramada nosotros fuéramos libres de pecado. Los temas de Adviento. Yo les dije que el propósito de la corona y de la celebración de Adviento es didáctico, es decir, de enseñanza, ¿verdad? Entonces las velas no se encienden solo por encenderlas, tienen que ir acompañadas de un mensaje. Las reflexiones de cada semana de Adviento y de Navidad tienen temas tomados de la palabra de Dios en 5 momentos. Se reflexiona, hay párrafos o preguntas generadoras de respuesta a esa reflexión, encendido de la vela y oración. Y se pueden agregar también actividades para realizar en las semanas si la iglesia lo desea. Se lee el Antiguo Testamento con la profecía del advenimiento del Mesías, el Nuevo Testamento con el mensaje del retorno de Jesús y la profecía cumplida en ese nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la celebración en familia. Pues inicialmente la iglesia posiblemente lo celebró solamente dentro del templo, en la celebración litúrgica de la iglesia, pero se fue promoviendo desde hace muchos años que se hiciera también en familia, ¿verdad? De repente fue al revés, surgió en las familias y se llevó a la iglesia a la práctica. La cuestión es que entre nosotros no es muy común la práctica en familia. Hasta hace algunos años que esta práctica ya se ha ido generalizando poco a poco, especialmente en aquellas familias donde papá y mamá acostumbran reunirse
cada domingo y en ese tiempo, como se hace en el templo, compartir con los seres queridos, ¿verdad? Y miren, hermanos, cómo es de especial el amor de Dios, la providencia de Dios. En 2020, si nosotros hubiéramos dejado el Adviento solamente para celebrarlo en la iglesia, ¿qué hubiera pasado? Pero ahora en 2020, con la pandemia y todas las limitaciones que tenemos, celebrar el Adviento en familia es la mejor posibilidad de que la iglesia comparta esta tradición, con su sentido real y la oportunidad de aprender mientras caminamos hacia la festividad de la iglesia. Es decir, que las iglesias no tienen, en la mayoría no tienen cultos presenciales. ¿Qué mejor que hacerlo en familia? Pero se necesita, como decía, que papá y mamá se responsabilicen de hacer la reunión y de dirigir ellos esa reflexión, ¿verdad? Copiar la práctica de la iglesia y llevarla a nuestra casa. Y en algunas familias, pues que tienen la bendición de reunirse varios núcleos familiares, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque la tradición ya va pasando de generación en generación. Nunca había sido tan oportuno la celebración de Adviento en familia como en este año 2020. ¿En qué orden encendemos las velas de la corona de Adviento? Cada domingo de Adviento, es decir, los 4 domingos anteriores a la Navidad, encendemos una vela. Se hace una oración acompañada de una lectura de la Biblia y un canto de Adviento o villancico. Las velas, como yo dije antes, significan la luz que va borrando las tinieblas. Cada vez que encendemos una, se va disminuyendo la oscuridad hasta que el resplandor de Cristo, hecho hombre, lo ilumina todo. Mis hermanos, es una invitación especial que tengo que hacerles. Llevemos el Adviento a nuestro hogar. Tal vez no lo hicimos con la primera vela. Hagámoslo con la segunda vela. Este domingo podemos encender la primera vela y la segunda. Y ustedes pueden usar lectura de algún texto del Antiguo Testamento, de la profecía del nacimiento de Jesús o un texto del Nuevo Testamento. Se hace una oración, unos cantos en familia. Yo creo que la bendición va a ser preciosa para cada familia. Que Dios les bendiga, mis hermanos.